Buenos Ok, días a todos. Para Benamérica y VAPA es un placer tener hoy como invitado a Evanán Romero, una persona con amplia experiencia en la industria, fue viceministro de Energía y Minas y fue miembro del directorio de Petróleos de Venezuela. Hoy nos va a presentar un plan para recuperar el sector petrolero y el gas con base al 100% del esfuerzo privado. Les avisamos a los asistentes que para el próximo viernes también se ha comprometido con nosotros Miguel Lara para presentarnos el plan de reactivación eléctrica de Venezuela. Entonces vamos a tener una videoconferencia a esta misma hora este próximo viernes. Adelante, Bonán. bueno, gracias Eduardo. Buenos días a todos los que están en este momento ya dentro del GoToMeeting, de la conferencia. Tengo unas 26, 27 láminas que voy a pasar lo más rápido posible a fin de que seamos más eficientes en la discusión. La siguiente esta es la declaratoria filosófica o principista de lo que vamos a presentar hoy. Creo que la experiencia de los últimos 21 años han sido más que claras y demostrativas. No más monopolios públicos. Hacen ricos a los gobernantes y pobres a los ciudadanos. Hay que instaurar una economía de mercados abiertos. Sustituir la estatización de la explotación de la riqueza del subsuelo y seguir hablando de patrimonio, de lo que tenemos, de lo que aún no hemos extraído ni hemos convertido en riqueza. Y obviamente incentivar la libre y sana competencia. Yo creo que todos los que pasamos de 50 años hemos oído esto innumerables veces. En el área de los hidrocarburos, yo soy uno de los que piensa que en los 100 años que llevamos, si contamos a partir del chorro de la Rosa en Cabima, 55 se fueron en la época concesionaria, 45 se han ido en la etapa del Estado, un Estado decente, honesto, y los últimos 21, un Estado criminal, destructor y creador de miseria. Entonces, si quedan 25 o quedan 30 años, depende de las proyecciones y de quién haga los análisis para que los hidrocarburos sigan siendo un elemento de creación de riqueza de los pueblos, de las naciones. Yo creo que estos últimos 25 o 30 o 35, depende de lo que cada quien quiera, le toca al sector privado. No más monopolios públicos estatales, estatistas, y que de paso, bueno, están destruidos y arruinados. La otra parte que hago consideración es, hay dos maneras de utilizar los hidrocarburos y sus beneficios. Uno es maximizando renta, lo hizo el gendarme necesario Mr. Hugo Chávez Fría, y otra es con precios bajos hacer desarrollo económico, promover el desarrollo. Eso lo hicimos en los 90 con escenarios de precios bajos. Se hizo en la época concesionaria con precios bajos. Entonces los toca ahora muchos años de precios bajos, muchísimo, de acuerdo con los análisis, y cuando se acerque más la caída de la demanda, estos 25 o 30 años van a ver mucho más. Por lo tanto, señores, no más maximización de renta que lo hace la empresa monopólica estatal. Desarrollo de actividad económica, tenemos la infraestructura, tenemos la gente para crear beneficio económico. Bueno, sigo adelante. ¿Por qué PDVSA? Y yo no la igualizo a reactivar el sector. Reactivar el sector es una actividad absolutamente diferente y de mayor alcance que reactivar a PDVSA. PDVSA es un instrumento que obviamente en este momento, a mi juicio, no podemos contar con ella. PDVSA está destruida en todos los aspectos que alguien quiera hablar de destrucción. Su savia mental por la cual fue exitosa los primeros 25 años
o perdón, sí, hasta el año del 75 al 2000, 25 años, la meritocracia. Por ahí oí un chiste una vez que alguien dijo que la iba a decretar. Es imposible lo que vivimos en ese sistema que no puede ser restaurada. Y sin esa yo veo muy difícil que una empresa pública pueda volver ni con esteroides ni con muletas a hacer esta tarea y mucho menos ahora la tarea que queda que es ciclópea. Luego se requiere muchísimo dinero y no lo hay. Ni hay forma de adquirirlo, ni forma de comprometerlo, no hay crédito, no hay fondos. Ya a otros que andan en otra plataforma se nos han dicho en todos los idiomas posibles, atraigan e incentiven a los clientes, pero no hay reales como líneas de crédito y menos con garantía, porque ustedes no tienen, ni ustedes, ni esa nación propietaria tiene garantía. Pero bueno, cada quien con su tema. Yo voy al mío, el mío es, ¿cuál es el conundrum o el tema de verdad? Que PDVSA desde que creamos el 75, pues lo hicimos como representante único del dueño. El dueño nunca ha estado en cuestionamiento ni en discusión, es la nación. Simón Bolívar lo ratificó en 1828 y en ninguna de las etapas que hemos vivido no está en discusión que el dueño es la República de Venezuela. Lo único fue que, bueno, en esa creación hicimos a PDVSA no solamente representante único del dueño, le transferimos los derechos de explotación de esos hidrocarburos, sino que lo hicimos operador único y regulador al mismo tiempo. El ministerio tenía una función de supervisión, pero el regulador, el que llamaba las rondas, el que decía, el ministerio era PDVSA. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Y este es el tema. Primero, fomentar cientos de operadores, y no me equivoco, señores, y les voy a mostrar ahorita las cuencas venezolanas. Se pueden fomentar cientos de operadores. ¿Dónde los vamos a conseguir? Bueno, ya vamos a hablar de eso. Crear para eso un ente regulador. Jamás ni nunca más el dedo poderoso de Hugo Chávez diciendo a quién le da y a quién no le da. Un ente regulador profesional y autónomo. Y PDVSA va a seguir siendo, y yo espero que siga siendo, o ella o con otro nombre, el representante único del dueño. Claro, lo puede ser el ministerio, pero los que hemos estado allí sabemos que es preferible que esté en una empresa como sería una PDVSA reactivada para seguir siendo el dueño, nunca como operador. Sigamos. Ahora vamos a entrar en materia. Me perdonan los que son petroquímicos, refinadores o de otras profesiones, pero es importante que yo entre al detalle, no solamente las declaratorias filosóficas que ya hice, sino cómo lo vamos a hacer y demostrarles a ustedes que es posible hacerse. Entonces, yo he dividido los 960.000 kilómetros cuadrados de la República, sumado a las costas de aguas territoriales, y en 13, cuencas o subcuencas, pero parte de 7 megacuencas. Los geólogos me entenderán un poquito más y los que no soy tan preciso, pues soy ingeniero, me lo van a entender también. Entonces, vamos a ir una por una. Voy a ir a la Orinoco. Me perdonan una de estas láminas todavía de una charla que di en la Secretaría de Comercio en Estados Unidos. Se me han colado. La primera es la faja del Orinoco, la segunda es la costa oriental, la cuenca oriental de crudos convencionales y así hasta las áreas de costa fuera de gas libre. Vamos a ir adelante. Aquí están mostradas en el mapa con unas manchas más o menos que reflejan algo, el tamaño, la dimensión, empezando a la derecha con la faja del Orinoco, la cuenca tradicional de crudos convencionales de Oriente, la zona de gas libre de Guárico y algo en el norte de Anzoátegui, el norte de Monagas, que es parte de toda esta cuenca oriental, todo esto que está aquí, y los campos que están determinados ya de gas libre en el mar. Y luego vamos a Barinas Apure, y luego sobre todo la cuenca occidental del lago de Maracaibo. Entonces vamos a ir uno a uno. Esta es una presentación que la tengo como de 70 páginas, pero entendiendo que aquí la gente conoce la terminología,
yo me he ahorrado una serie de explicaciones desde el punto de vista descriptivos, técnicos, etcétera. Entonces estoy yendo más que todo al grano. Todo el mundo conoce las estimaciones de la faja, sus barriles. Evanán, ¿Cuáles son los aquí desafíos de estamos. la faja? ¿Cuáles son los desafíos más importantes que tenemos en la faja? Les decía, me quiero ahorrar todas las descripciones de los 37 bloques en que Hugo Chávez repartió y le dio a todos sus amigos y socios ideológicos y esas cosas. Pero vamos al grano. ¿Qué haría yo en la faja? La faja requiere que se reestructuren esos consorcios. Hugo Chávez metió 37 amigos y aliados ideológicos y apenas han quedado 5 asociaciones que están todavía operando. Mucho mejor ahora que hace 2 o 3 años, cuando sacaron al rojo rojito que los tenía controlados en la empresa y tomaron ellos la rienda de la empresa. Pero bueno, hay 5 y ya vamos a ver. Entonces, hay que reestructurar esos consorcios. Hay empresas internacionales, las que quedan son básicamente Total y los noruegos, Equinor y el Chevron. Del otro lado, bueno, estaba legalmente Rosneft y los chinos, y está por ahí ya el grupo de Osvaldo Cisneros en Petrodelta en una actividad semi-faja, semi-convencional. Pero hay que reestructurarlo. ¿Qué llamo yo reestructurar? Bueno, creo que no sé si lo digo acá, pero lo digo de una vez. Hay que legalizar lo que ya es un hecho. El hecho es que la mayoría de PDVSA se ausentó y hubo que ausentarlos. 70 de ellos están presos por corruptos. La mayoría de los gerentes que fueron apresados en el año 2017 pertenecen a toda esta parte mixta en muchas de las fajas, empezando por su gran jefe Pedro León. Entonces, ¿qué hacían? Bueno, ya explíquense por los expedientes que tienen. Entonces, ahí hubo una revolución silenciosa, la parte privada tomó el control y actualmente pues ellos y el país requiere que eso se normalice, se legalice y se le entregue, a mi juicio, a la parte privada la legalidad completa. Hay un porcentaje muy importante accionario que tiene PDVSA, pero que esos saldos, ese neteo nunca se ha hecho. PDVSA desde el comienzo no ha puesto todo el dinero que tuvo que poner con sus 60, sus 70%, controló y tomó el crudo siempre y se lo negaba. Hay una serie de deudas importantísimas. Ese neteo hay que hacerlo y al final, cuando quede el neteo, ese dinero, pienso yo, hay que ponerlo en un mecanismo de inversión que yo llamo el Fondo Petrolero de Inversión, donde va a ir eso más el resto de las otras participaciones, y allí es donde va a haber una cantidad de recursos importantes para la recuperación del país, no solamente hacia los jubilados petroleros, jubilados de todo el mundo, sino que inclusive, y eso lo va a tener que decidir un grupo que debe ser nombrado al máximo nivel en Venezuela, de 5 o 6 venezolanos honestos que manejen ese fondo y no pase como el que pasó con los chavistas, y que se decida bajo algo muy estricto dónde van a ir esos recursos. Y una parte importante es poderle dar a la población un flujo de caja para que paguen la restauración de los servicios, incluyendo los combustibles, el gas natural, la electricidad, el agua, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese fondo petrolero va a tener un valor importante. Lo que yo propongo es que eso se negocie con cada contraparte. Algunos no tendrán problema en pagarlo o dar un financiamiento o dar un papel, que me imagino que un papel de Chevron puesto en la bolsa de Caracas, en la bolsa de Bogotá y en la de Nueva York, se va a valorizar correctamente y va a producir beneficios. Entonces, esas participaciones yo las veo en ese fondo petrolero. Y
Inmediatamente y simultáneamente hay que empezar a abrir espacio para atraer más grandes empresas. Aquí no van a entrar las empresas pequeñas ni los venezolanos, para eso vamos a hablar más adelante. Pero hay que buscar las condiciones y ajustarlas a la realidad del mundo. Y son ellas las de India, las de China, las coreanas, más que las norteamericanas o mucho más que las europeas. Yo he hablado con muchos de ellos. Nadie quiere saber de petróleo pesado, tiene la huella de carbón más grande y todos ya le sacan el cuerpo. Shell, por ejemplo, dijo no más petróleo y muchísimo menos el petróleo pesado. Y entonces, bueno, ahí, dado el volumen y el tamaño de ese recurso, tenemos que hacer planes ambiciosos y acelerados para la monetización por múltiples vías, con en mente los 25 o 30 años que nos quedan, que para el caso de la faja va a ser muchísimo más crítico. Sigo para adelante. Ahora voy a la cuenca oriental de crudos convencionales. Algo que no me puedo evitar decirlo, cuando yo muestro esta lámina fuera de Venezuela, gente que no lo pueden creer, un país ha sido tan favorecido por la naturaleza, que ven, hay 426 clasificados como campos, y los que conocen la terminología estricta de llamar algo campo, saben lo que representa. Básicamente, dos estados, Anzoátegui y Monagas, algo empárico que está metido dentro de esa región, pero esto es increíble. Y todavía hay 18.000 millones de barriles por recuperar allí, entre condensados. La mayoría, sobre todo en Anzoátegui, condensados livianos y medianos. También livianos y medianos. Y por supuesto hay una franja de pesado que todos conocemos, que era el pesado que conocíamos cuando las concesionarias, donde se hizo en Melones, eh, ¿cómo se llamaba? Nipa no es liviano. Hubo tampoco. Bueno, aquí se ve de proyectos Pirital, por ejemplo, de crudos pesados. Entonces, ¿qué propongo yo aquí? Además de eso, tenemos la infraestructura en el sitio, destruida, deteriorada, con todas las fugas del mundo. Aquí es donde se va el doble del consumo diario de Colombia, que tiene 1.500 ciudades y poblados conectados a redes de gas, incluyendo comercios e industrias, casi 1.000 millones de pies cúbicos. Bueno, señores, aquí se va entre 1.8 y 2 BCF, o miles de millones de pies cúbicos día. Filtrando en compresores, unidades. Bueno, y ustedes han visto los periódicos, de cada rato pues se incendia, se destruye una de estas unidades. Entonces, tiene esa infraestructura que tiene la más vieja desde los principios de los años 60, y que luego fue en los años 80 y sobre todo en los 90 fue multiplicada y repotenciada, etcétera. Bueno, pero tiene esa infraestructura. Vamos a dejarlo ahí, sigamos. Aquí están las cifras que les hablaba, los 18.000 millones de barriles, 427 campos que tienen 13.971 yacimientos. Obvio que están distribuidos en los 427 campos, y hay campos que tienen innumerables, cientos y cientos de yacimientos uno arriba del otro. Esa es la cuenca oriental. Cuando les muestre la occidental van a ver que es una historia diferente. Mucho más grandes los yacimientos, pero mucho menor número. Entonces, ¿cuál es la importancia de esta área? Por cierto, aquí fue donde se empezó la recuperación de la PDVSA por los chavistas en el año 2003. ¿Por qué? Porque es de fácil acceso, y ellos activaron a sus grupos y comenzaron a la recuperación de la producción. No lo iban a hacer jamás en el lago, aquí. Entonces, nosotros ahorita que nos pasó esa bomba nuclear del chavismo, aquí es donde vamos a comenzar la recuperación de la producción del país.
mayoría de todos esos campos tienen todos sus pozos, sus instalaciones. Hay filtraciones y hay aquí que le falta una bomba, aquí se pegó tal, el balancín tal o la PCP tal, pero la producción diferida más grande que tiene el país está aquí. Es la de más inmediata puesta en operación. Pero son 427 campos, señores. Muchos todavía hay socios, pero en la gran mayoría el socio principal está ausente, que es Petróleos de Venezuela. Entonces, ¿qué ventaja también tiene? Está al lado de la faja y tiene los diluyentes para la faja. Y la faja logró el milagro de parar todos los mejoradores, a pesar de que tiene asociaciones con los extranjeros. Y entonces aquí están los diluyentes. Es cuestión de producirlos, llevarlos, ponerlos en mezcladores, transportarlos y ponerlos a la disposición de las empresas mixtas que tienen capacidad de pago y los llevas ahí como diluyente. Entonces, también tienes los crudos que se vienen usando desde hace años para nuestro parque refinador. Lo malo fue que el chavismo se los regaló a Petrocaribe y los quemaban el Santa Bárbara, el Mesa, el Furrial, todo eso lo quemaban en las cafeteras de Jamaica y de República Dominicana y Nicaragua. Pero ahí donde están las mezclas para empezar a reactivar el parque refinador. De manera pues que a eso me refiero y entonces aquí digo yo, ¿qué debemos hacer con estos campos? Bueno, lo primero al verlo es que en Venezuela hace falta algo que existe en el negocio petrolero mundial, que es el midstream, las corrientes intermedias. Y cuando tú te pones a analizar muchos de los problemas que están allí es porque no hay un doliente de esas corrientes. Al haber un solo empresa monopólica, integrada, completa, no les paraban. Había una fuga aquí, una allá, aquí faltaba una línea. Pero si tú pones doliente en el sector privado de las corrientes intermedias, el midstream, que está en toda la industria petrolera, y yo le explicaba a la gente, siendo del mundo de familia, de leche, coño, esto existe de los años 50, por lo menos en el estado Zulia. Mi familia, y Eduardo lo sabe, que es de la misma familia, somos del upstream, las vacas, la producción de leche, que no se enferman, que comen y ordeñarla. Y llegaba el camioncito refrigerado, sacaba del tanque en la finca y lo llevaba al downstream. El downstream era la Indulac, la otra que hacía leche autorizada o los fabricantes de queso y mantequilla. Aquí lo que está faltando es el camioncito y las líneas, alguien que sea el doliente, que recoja la producción de esos 400 y pico de campos y que la lleve a las plantas de Santa Rosa, Santa Bárbara, San Joaquín, o si son corrientes también ya separadas, las lleva a las plantas mezcladoras que se deben poner en la faja del Orinoco para que saquen los crudos extrapesados, o las llevan a Puerto La Cruz, a José. Entonces, bueno, eso lo pongo aquí en ese lenguaje, pero eso hace falta y eso no está en la ley. Y yo se lo decía a los legisladores, pero realmente no creo que entendieron la razón o el valor de estas cosas. Bueno, en este midstream yo lo veo inmediatamente empresas nacionales, totalmente, que están en las zonas, que están en las regiones. Y luego entonces en el sector venezolano upstream, aquí es donde yo veo las oportunidades para muchos venezolanos que están hoy día, que me están oyendo hoy, que pueden organizarse para encargarse de esos 427 campos, de acuerdo con los barriles que van a tener. Va a estar el valor en uno de los criterios. Pero entonces tienen empresarios venezolanos, tienen empresas nacionales y pueden ellos buscarse sus socios hacia afuera y y hay dos mecanismos que los estoy pidiendo para que se ponga en la ley de hidrocarburos y los legisladores están sordos, no quieren, y después quizás al final hablemos un poquito de eso, que es básicamente darle los instrumentos claros para que alguien pueda formar una unidad operativa y que pueda tener los derechos de operar esos pozos que van a estar ahí, bajo un concepto de arrendamiento, un overriding royalty. PDVSA es el dueño de
casi todas esas instalaciones, o todas, incluyendo pues parte con las privadas que están allí. Entonces, no hay forma hasta ahorita que haya respuesta sobre ese tema. Y yo espero pues que eventualmente eso se entienda y eso se arregle para que este programa pueda caminar. Y eso le daría el CAPEX, los derechos de explotación más el arrendamiento de los activos, y luego ellos con los barriles que tienen hasta ahorita certificados por el ministerio y aceptados, ellos conseguirían el OPEX a través de los comercializadores de hidrocarburos, que los hay, están en Colombia. Yo no veo por qué de la calle 100 en Colombia no se puede, en Bogotá no pueden estar en Caracas, y que pueden estar las Glencore, las Vitol y todas estas compañías que dan financiamiento para la producción. Entonces, organizaríamos un programa especial para incentivar el retorno de los venezolanos que están en el exterior, que son los que le van a dar credibilidad al grupo empresarial, al grupo financiero que va a buscar tener esas unidades operativas. Porque esta gente, si hay algo que han dicho, es que regresaría y quieren regresar a Venezuela, pero quieren regresar como dueños de su propio destino y no ser empleados de nuevo de nadie. Pasamos a la parte de la cuenca, el norte, que es un área muy especial, de alta presión, mucha profundidad, y donde vamos a pasarlo rapidito. El gobierno de Chávez cometió algo que era imposible en la literatura, nunca lo he podido leer, de que haya habido casos iguales, la destrucción de un campo gigante de petróleo y gas, donde lo hicieron en el año 2009, cuando esas hordas chavistas tomaron a todas las empresas de servicio, y entre ellas las que habían adquirido estos compresores especiales, y dejaron de inyectar el gas natural en los campos del flanco del pie de monte, entre ellos Furial, Carrito, La Mulata, todo eso. Especialmente Furial fue el más afectado. Aquí está el gráfico de lo que pasó con la variable más importante, que es la presión del yacimiento, donde declinó y se colocó, como ven aquí, ya para el año 2012-13 en la zona roja, etcétera, por debajo de la presión que se debía mantener, que es lo que los ingenieros de yacimiento llamamos la presión de burbuja, donde ya entra la fase gas y las fases se separan y comienzan a impedir el flujo. Y en el caso del Furrial, esos crudos tan especiales, que eran unas suspensiones coloidales de cadenas inmensas de asfalto, pues coalescieron y taponaron el medio poroso. Esta es una zona de reto para el futuro y me referiré un poquitico después. Vamos a la siguiente. ¿Qué hacemos con el norte Monaga? Aquí, por la profundidad, por los costos, un pozo de eso vale no menos de 20, 30 millones de dólares, de 16, 17 mil pies, y si en el caso de el más grande, que era el Furrial, está taponado y dañado en la formación Naricual a 15.000 pies, no se sabe cómo se va a poder recuperar, y con escenarios de precios bajos a futuro es un reto. Entonces, yo diría que habría que contratar en unas rondas internacionales con empresas de primera orden que tengan demostrado know-how y un buen respaldo de investigación y desarrollo, sumadas en consorcio con empresas que tienen mucha investigación, como Halliburton, Schlumberger, el Instituto Francés del Petróleo, y muchas empresas, incluyendo el INTEBEP, se incorporaría. Yo, por cierto, pienso que el INTEBEP debiera quedar como una figura bajo el dueño PDVSA, pero ya ese es otro término más adelante. Cuenca Barinas Pure, me voy al occidente. No sé cómo estoy en el tiempo, pero por favor, Eduardo, hazme saber. Sonido reactivado. Zona marginal tiene 18 campitos, creo que están ahí, o 20 y pico, 2 en Apure, en la frontera. Esto obviamente que es un área que debe ser el objeto de privatización completa, absoluta, tratando de incentivar a las empresas que están en la zona centro-occidental de todo tipo. Muchos de estos de la diáspora, indudablemente que deberían participar con esas empresas,
Allí hay un potencial de 60.000 barriles, ahorita están, no creo que lleguen ni a 4.000 barriles, pero todavía hay áreas de incentivo. Hay que hacer grandes reparaciones en los oleoductos, en la parte física y mecánica, pero es un área absolutamente ideal para las empresas privadas de esa zona. Vamos a la cuenca de Maracaibo. Aquí, por su gran tamaño, el gran campo gigante de los 50, bueno, el campo gigante también fue el BCF en los años 30 y 40. Para su análisis lo he dividido en 4 grandes subcuencas, que es la zona occidental o DZO, la zona del BCF o costa oriental, el sur del lago, que es una zona relativamente nueva, el SLM, y el lago. Veamos, por ejemplo, el lago Maracaibo. Aquí estoy mostrando rápidamente lo que ha ido, inclusive dentro del chavismo, pues, cómo ha ido avanzando la privatización de las actividades en el lago Maracaibo. Mi propuesta, ¿cuál es? Hay que continuar y hay que culminar ese proceso de privatización. Todo lo que está en gris prácticamente es lo que es esfuerzo propio de Petróleos de Venezuela, en los bloques estos que están acá. No hay forma para yo reactivar el lago de Maracaibo si yo no cambio operadores aquí. Lo he hablado ¿por qué? Ya lo voy a mencionar. El tema esencial inmediato, después puedo regresar aquí, pero el tema esencial inmediato, estoy hablando ya del lago, que es donde están las mayores reservas de mediano y liviano, es quién es el que va a respaldar la actividad fundamental, que es traerle el gas natural al lago Maracaibo. El gas natural es el que permite detener la declinación acelerada de la presión y permite producir los pozos mediante el gas lift. Y el gas se ha escapado del lago Maracaibo, 60 y tantas plantas compresoras, la mayoría obsoletas, destruidas. No creo que quede alguna, excepto la que está por Ceuta, donde hay una actividad privada que esté más o menos operando. Entonces, el tema es cómo le traigo gas natural a Maracaibo. Espérate, déjame adelantar un poquito. Aquí está. Afortunadamente la naturaleza se volvió a acordar de nosotros y nos puso Perla 4 en el año 2008 al 2012, 14 trillion cubic feet en ese campo de gas costa afuera, que ya Repsol y Eni se encargaron de desarrollar y conectar. Tienen su planta de tratamiento pegado a la cerca de Cardón y llegaron a producir 650 millones de pies cúbicos día, hasta que no pudieron más porque el régimen le tomaba el gas y no se lo pagaba. Entonces detuvieron, hoy día está una capacidad instalada, no sé si están en 100, 200 millones que se lo venden a la refinería y siguen aumentando la deuda. Sé que les han pagado con algunos cargamentos, los italianos más explosivos se fueron hace 3 años, los españoles están ahí guapeando, pero allí está eso. Entonces, también tenemos los 2 gasoductos que conectaban o que conectan de ULE y toda la red del lago Maracaibo, que antes mandábamos gas para la refinería y que ahora pues esos gasoductos se pueden de nuevo reactivar. Yo sé que Horacio me corrió, ya están reactivados, magnífico, y entonces lo que hace falta es que ese gas fluya y va a fluir cuando empecemos los trabajos mediante outsourcing, que es la figura para reactivar todas estas unidades de compresión importantísimas que están desde el año 53 en el lago Maracaibo y empezar el ciclo de recuperación del lago de Maracaibo. Pero las empresas que pudieran hacer el outsourcing, que hoy día mundialmente están recogidas en prácticamente un consorcio europeo de Siemens y un consorcio americano de la General Electric, no quieren ver a PDVSA del otro lado, porque no traen ni una tuerca. Entonces, posiblemente se pueda arrancar con alguna de ellas, con algunos de los consorcios privados que estén por este lado, pero el mayor parte del esfuerzo, cuando ellos vean un Paganini claro, confiable del otro lado, que ellos puedan comenzar esa labor y estarían absolutamente interesados en movilizar
sus organizaciones, su fuerza con empresas nacionales en cooperación y empezar ese esfuerzo. Pero ahí tendríamos entonces que, volviendo a la lámina anterior, completar esto donde está PDVSA y empezar a poner empresas que tengan la credibilidad y la certeza de que Siemens y General Electric van a traer sus unidades y su gente y empezar el proceso de recuperación de la energía en el lago Maracaibo. Por eso habría que hacer unas rondas con el regulador y comenzar a atraer a estas inversionistas al lago Maracaibo. Hay un área dentro de eso que es muy importante, que las que están hoy día sin duda se interesarían en participar, que es lo que es el sur del lago Maracaibo, la zona se llama Framolac, el campo Franquera, Tomoporo, La Ceuta, que bueno, Dios se volvió a acordar de nosotros y nos puso un nuevo horizonte, un nuevo yacimiento, que estudios serios que hizo PDVSA con unas consultoras extranjeras indican que se pudiera llevar hasta 300.000 barriles y de un crudo muy liviano que requeriría unos 3.000 millones de dólares en 4 años. Esto es una ronda que yo no veo cómo no se puede hacer en los primeros 2 años, pero hace falta crear el regulador. Veamos entonces, sigamos hacia las otras. Entonces aquí en resumen, outsourcing del gas natural, también al agua, inyección de agua, también el vapor en las costas orientales y occidentales, y licitar con empresas internacionales y con las privadas nacionales continuar haciendo la labor que se ha venido haciendo, pero eso sí, con un regulador, no a dedo, la actividad de los campos marginales que quedan en la costa occidental y muchos todavía en la costa oriental del lago. Voy a ya terminar con los campos de gas. Hemos hablado del Perla, que está aquí, un yacimiento realmente el más grande de los últimos años en Sudamérica y quizás en todas las Américas, de gas libre. ¿Por qué no se ha continuado y se ha suspendido? Porque PDVSA ha violado la ley misma del gas. Ha tomado el gas como comprador único, cosa que no estaba contemplada, y nunca le pagó parcialmente a los productores. Pero aquí, ¿qué se requeriría? Cumplir la ley. Si uno cumple la ley, estos señores vuelven a desarrollar el gas, que todavía queda una labor inmensa. Todavía queda la tubería que ya creo que la tiraron, que cruza el estrecho Maracaibo y que le va a llevar gas natural a las eléctricas de la zona occidental de Maracaibo, la Termozulia 1, 2 y todas estas, y la Ramón Laguna, y se resolvería el problema de Maracaibo. Pero hace falta que se le dé garantía de remuneración de lo que cuesta ese gas. Luego viene el campo Yucá Placer, donde hay un ejercicio interesante por empresa privada, estaba metido en Electra con el grupo Total, pero les pasó lo mismo. Les tomaban el gas, lo monopolizaba PDVSA Gas y no les pagaba y tienen un mono gigantesco. Vamos a las áreas nuevas. Aquí está el tren de gas libre, uno de los más grandes, por lo menos de la América, que es lo que llamábamos el proyecto Mariscal Sucre, después antes Cristóbal Colón, donde hay estos 4 grandes campos descubiertos en los 80 y 90 por Lagoen y PDVSA, donde el que está más pegado a la línea limítrofe de Canadá, de Trinidad, el Dragón, ya es producto de un acuerdo binacional que no se ha empezado a ejecutar porque están las sanciones y Shell no ha comenzado los desembolsos. Luego está el Patao y Mejillones, que el régimen se lo negoció apresuradamente y en madrugadas y cantos de gallo a la Rosneft, y ahora ha quedado ahí en el aire. Hay una denuncia en la Asamblea de que ese no se debe concretar porque se hizo a cambio de los 1.500 millones que dio la Rosneft para los bonos 2020 con las garantías de Citgo. Pero entre todos los 4, y hay además un Barracuda por aquí, hay otras posibilidades por desarrollarse, allí hay más de 34 trillion cubic feet, trillones, 10 a la 12. Esa es una potencia gasífera
que este país que está acá, que es el más industrializado en el gas natural, lo está esperando, pero con ansia, porque de eso depende su destino como primer productor de metanol, urea, amoníaco del hemisferio. Era, y ahorita está en declinación, porque las reservas de gas se le han disminuido y están a tiro de piedra, pues, o sea, con un tubito de 25 kilómetros se puede entrar en la red de gas, que es lo que está haciendo Shell con su red, y va directo a la planta de liquefacción, donde con otro tubito se puede ir al complejo petroquímico. En fin, esas son las cosas que yo planteo ahí, pero eso lo pueden hacer grandes inversiones, grandes capitales, y esas van a ser rondas, no negociaciones directas como se ha querido hacer hasta ahora. Luego está aquí lo de la plataforma del Tana, donde hay una negociación pendiente, donde Chevron le vendió a Shell, que está del otro lado, donde Shell le compró a Chevron Trinidad, pero está pendiente ahí también por las sanciones. Pero no hay duda que estos campitos en amarillo, la vía de monetización es a través de toda esta infraestructura que tiene Trinidad, y no inventar como hizo el régimen desde el principio, cuando plantearon hacer un gasoducto de casi 500 kilómetros desde aquí para llevarlo a Guiria. Obvio, nunca se hizo y se perdió esa oportunidad y sigue pendiente. Bueno, yo voy a acelerar un poquito para las preguntas. La refinación, aquí lo que hay que resolver primero el tema de los subsidios. El tema de los subsidios, que es más fácil decirlo, pero esta crisis donde ya Caracas formalmente desde esta semana no tiene gasolina, ni Venezuela prácticamente, excepto en los cuarteles militares donde está acaparada, va a estar preparada para eliminar esta palabrita de eliminación de subsidios, y pudiera haber el ambiente para que alguien se encargue de operar las refinerías bajo un leasing. Aquí nadie va a llegar a comprar hierro. Aquí un leasing y que tú le des incentivos, sin duda puede haber actividad para restaurar la producción de combustible. La parte eléctrica, bueno, yo digo, no hay otra forma que reparar y poner en servicio las plantas ya existentes, dar autosuficiencia a la producción. La refinación la tenía, y entonces voy a dejar que la semana que viene Miguel Lara va a hablar un poco más de esto, pero tiene solución. En el caso de Estados Zulia tenemos todavía plantas muy viejas, pero que han estado semi-operando y que se pueden reparar y reorganizar mientras el sistema eléctrico nacional entra en fase de recuperación. Nosotros pudiéramos, bajo un outsourcing también, poner a funcionar estas viejas plantas y modernizar algunas. Termino. Conclusiones. Primera, la ruptura del paradigma de 1975. No más un solo Estado dueño, operador y regulador. Eso no nos va a llevar para ningún lado. Y menos en los años que vienen, con una industria destruida y la caída de la demanda en el horizonte. Entonces, ¿cuáles serían las conclusiones? En primer lugar, hay que derogar todas las leyes y los reglamentos de la era chavista. Yo en eso soy muy categórico. Sé que está apoyada la Constitución, el artículo 12. Hay unos jurisconsultos que dicen que sí permitiría esa modificación del artículo 12 de la Constitución, hacer otras cosas, pero hay un debate ahí entre los jurisconsultos. Pero la ley de hidrocarburos y todos esos reglamentos que hizo el chavismo, la asamblea que está hoy día la puede hacer. No lo han querido hacer, bueno, ellos sabrán por qué, pero y poner en vigencia la vieja ley del 43 que permitió época concesionaria, estatización, hasta que el chavismo en el año 2009 o 2006 creo que fue que la derogó. Pero la pudiéramos poner en vigencia, permite las regalías variables, muchísimas cosas, hasta que podamos reformar la ley de hidrocarburos. Ya ahorita ya se nos acabó el tiempo, ya hay que esperar que la transición, con toda la inmensa cantidad de problemas, va a tener que fajarse a ver y producir una nueva ley de hidrocarburos. Por eso que yo digo, vamos a poner la del 43 y vamos a ver si logramos consenso para hacer una ley que se adapte a los 30 años que vienen, no a los de atrás, a los que vienen. Entonces,
No creo que con estos legisladores lo vamos a hacer, que están todos ya con una parcialización y una manera de verlo que obviamente no creo que es la mejor condición. Ajustar la regalía y hacerla variable. El Mar del Norte lo hizo cuando empezó en declinación. La Gran Bretaña puso regalía cero, pero obviamente que no estoy hablando de poner regalía cero, pero sí variable, variable. Y ajustarnos a que somos una provincia de 100 años, somos maduros. Olvídate que vas a ir con esta regalía que pone el chavismo de casi 50%. Es una locura, nadie va a venir cuando abran la puerta. Eliminar las tributaciones especiales del petróleo, como una actividad industrial ordinaria, que olvídense los venezolanos de la palabra soberano y estratégico, eso no es verdad, y lo hemos vivido en estos meses, eso no es jamás, es una sustancia industrial. Hay otras formas, si me voy al bloque nuevo del sur del lago, bueno, yo busco las vías de compartir algo de la renta, production sharing, profit sharing, unos bonos, hay otra forma. Crear un ente regulador, bueno, hemos hablado tanto de eso. Abrir incentivos para la operación privada y regional, lo manifesté en el caso de Oriente, de Barinas, de Zulia. Eliminar el monopolio de comercialización del gas natural del Estado. En los 90 no había ese monopolio, bueno, estaba PDVSA Gas y le entregaba, pero habían 15 empresas y nadie vio ningún venezolano con una bombonita 5 días en el hombro esperando el gas. Eliminar el monopolio, producción y comercialización de combustibles por el Estado. Bueno, esto solamente vean los videos de lo que estamos viendo allá en Venezuela. Y crear el fondo petrolero con las participaciones que aún tiene PDVSA en las empresas mixtas. Ya hablé de eso. Acelerar los planes de desarrollo de la faja, eso es fundamental. La faja es lo primero que va a pasar en desuso y en menos interés. Y ahí, conjunto con eso, buscar opciones que sean de menor intensidad de capital. Esos 8.000 millones que costaría un módulo de los que hicimos en los 90, no hay mucha gente con ese apetito, sabiendo que ese horizonte se está cortando. Bueno, con esto termino, abro a discusión